En abril de 1992, un joven adinerado abandonó todas sus pertenencias y sin despedirse de su familia se dedicó a recorrer todo el oeste de los Estados Unidos en búsqueda de sí mismo. Su meta era la de vivir en un lugar remoto de Alaska, de lo que la tierra le proveyera. Meses después, unos cazadores llegaron hasta un autobús oxidado donde encontraron un saco de dormir. En su interior yacía un joven consumido hasta los huesos, con los pómulos marcados y la piel pegada al cráneo. Junto a él, una nota. He tenido una vida feliz y agradezco al Señor, a Dios y que Dios os bendiga a todos. Esta es una historia que no necesita presentaciones, una figura de culto para cualquiera que ame la naturaleza y los viajes. Una historia que ha cambiado la vida de muchas personas, entre ellas la mía. Esta es la historia de Christopher McCandless, tal y como sucedió. Cuando Jim Gallen, aquel camionero que lo recogió haciendo autostop, dejó a Chris en la senda de la estampida, algo no le cuadró. Era el inicio de abril. Alaska todavía mordía con temperaturas bajo cero y aquel chico delgado, educado y sonriente llevaba una mochila que no pesaba ni 15 kilos. Gallen lo contaría tiempo después. No llevaba comida, no llevaba un mapa, no tenía ni un equipo básico para enfrentarse a lo que había ahí dentro. En su mochila solo había unas pocas prendas, un saco de dormir, unos pocos kilos de arroz, una escopeta ligera del calibre 22 y unos libros, nada más. Para Alaska, eso era casi un suicidio. Gallen le ofreció más comida y material adecuado, pero Chris lo rechazó educadamente y al final tan solo consiguió que se llevara 2 pares de botas de goma simplemente para que no le entrara agua. Gallen se quedó mirándolo mientras se alejaba por la senda, casi como si acompañara con la vista a alguien que se adentra, no en un bosque, sino en un destino inevitable. Él mismo lo confesaría después. Me dio miedo por él. Nunca había visto a nadie tan mal preparado para adentrarse en ese lugar. Pero Chris no parecía preocupado. Caminaba con una convicción casi mística, como si no necesitara nada del mundo moderno, como si lo que estaba a punto de enfrentar fuese más un rito de purificación que una aventura. Christopher McCandless nació en el seno de una familia más o menos acomodada, de una clase que se podría entender como media alta del este de los Estados Unidos, y el padre era un prestigioso ingeniero de la NASA, el cual pues había desarrollado una serie de radares que eran fundamentales para todo lo que tenía que ver con la carrera espacial, y entonces estuvo muchísimo tiempo trabajando para esta organización hasta que llegó un momento en el cual decidió dejar la NASA y montarse algo por su cuenta como consultor. Fue en este momento cuando, junto con su mujer Billy, se montaron este negocio y, según cuentan, pues trabajaban muchísimas horas y apenas pues podían ver a los hijos. Al final Christopher se había criado en una familia en la cual pues evidentemente no tenían ninguna falta en cuanto a lo económico se refiere, pero sí que pesaba un gran lastre sobre él, que era en todo el tema afectivo. Y es que, por lo visto, al final, según ha contado Chris en alguna de sus cartas, pues tantas horas de trabajo hacía que hubiera mucha tensión en esa familia y que a la mínima explotaran y se pusieran a pelear. Aparte de todo esto, por lo visto el padre, hubo un tiempo en el que tenía 2 familias y él sería el primer hijo del nuevo matrimonio, mientras su antigua mujer también estaba embarazada y dio a luz a su bebé con una diferencia de pocos meses entre Christopher y ese otro bebé de la otra familia. Claro, cuando Christopher descubrió esto realmente arruinó toda su vida. Pero aún así, Christopher era un inconformista. Él crecía enfadado con el mundo y con la sociedad en la que vivía. La relación con los padres era nefasta y solo quería a su hermana. Eso sí, su hermana era su gran apoyo, él era su gran protector. Desde bien pequeño, Christopher destacaba por ser alguien muy inteligente, pero que, como suele ocurrir en estos casos, él no encajaba en ninguna parte. En sus últimos años de universidad, una universidad que, por cierto, se pagaba él mismo con trabajos que hacía durante el verano, comenzó a realizar viajes durante los tiempos de vacaciones. Además, unos viajes que realizaba con un Datsun amarillo que él tenía, que él mismo se haya pagado. Porque es que aquí lo increíble de Christopher es que, siendo bien joven, estuvo trabajando para una inmobiliaria
y que llegó a ganar $7.000 en apenas un par de meses, lo cual es una auténtica barbaridad de dinero. Bien, pues este dinero lo destinó a comprarse ese viejo coche, el cual le acompañaría durante toda su vida, y muchos de los roces que surgían con los padres era porque los padres querían cambiarle ese viejo coche por uno nuevo, y él, esto era algo que le explotaba la cabeza porque no entendía si el coche funcionaba bien, ¿por qué se lo tenían que cambiar? Simplemente por el hecho de que era viejo. Bien, pues esto daba ya una pequeña nota de cómo era Christopher y cómo pensaba él en cuanto a todo lo que se refiere al consumismo, el materialismo y el dinero en general. Bien, pues con este viejo coche que él tenía, él realizaba largos viajes en verano, después de que terminaran los cursos, y él simplemente desaparecía durante mes y medio, 2 meses, no decía a nadie dónde estaba, y claro, esto, pues como os podéis imaginar, pues creaba una gran preocupación en los padres, hasta que Christopher, 2-3 días antes de que volviera a empezar el curso, volvía a aparecer como si nada, con una barba que le llegaba hasta el pecho, y contando unas aventuras pues que realmente a los padres y a su hermana les daban auténtico pavor. De hecho, él cuenta en unos últimos viajes que se internó en el desierto de Mojave durante unas semanas y que básicamente estuvo a punto de morir. Aún así, él sobrevivió, y esto a él le dio como una especie de energía, como una especie de autocreerse que era capaz de todo para enfrentarse a riesgos aún mucho mayores. Finalmente, en 1990 llega ese momento en el cual Christopher finalmente se gradúa en la universidad, ha terminado ya todos sus estudios, digamos que eso que él necesitaba para conseguir esa ansiada libertad ya lo ha cumplido, ya se podría decir que no le debe nada a sus padres, ninguna explicación, porque evidentemente los padres pues estaban muy pesados con el hecho de que él tenía que estudiar, tener un porvenir, pero los títulos para él eran una cosa totalmente innecesaria, no tenían ningún significado, y lo que realmente valía pues era el conocimiento que quedaba aquí dentro, ¿no? Entonces, finalmente, tras graduarse, comenzaría lo que sería su gran odisea, el gran viaje de su vida, el viaje absoluto. Para él tenía una idea clara, que era la de internarse en la soledad de Alaska, quedarse allí viviendo él solo y desconectar completamente de la sociedad. Pero antes de internarse por completo en este viaje, Chris dejó señales inquietantes por su camino. Y es que, después de dejar Atlanta, viajó por todos los Estados Unidos hacia el oeste, ya que según él, la libertad para todo viajero siempre está viajando hacia el oeste. Esto un poco nos recuerda, ¿no?, a esos antiguos colonos que viajaban hacia el oeste en busca de aventuras, de nuevas tierras, que era ese territorio completamente salvaje. Pues esto evidentemente está muy grabado en las cabezas de los norteamericanos, y llegó un día en los cuales unos guardias forestales encontraron su Datsun amarillo abandonado en la corriente del Dietrich, y este coche estaba atrapado en el lodo. La escena era bien extraña y a la vez reveladora. El coche estaba hundido parcialmente en el barro, como si la naturaleza misma lo hubiera reclamado para sí. Varias pertenencias estaban esparcidas alrededor, indicios de que Chris había salido a toda prisa del coche. Pero aquí había algo realmente importante. Las matrículas habían sido arrancadas, algo realmente premeditado. Un detalle que sugería el deseo de anonimato de Chris. Es decir, no querían que nadie supiera dónde estaba. Para quienes lo conocían, esa imagen del Datsun atrapado en la corriente era la primera señal visible de que Chris adentraba en un territorio de que él probablemente nunca regresaría. Muy posiblemente lo que ocurrió es que él estaría durmiendo en el coche, en un lugar que, por cierto, estaba prohibido el paso con vehículos motorizados. Son estas típicas ramblas secas que hay en España, por ejemplo, un montón, que tú lo ves, es un lugar completamente árido, pero que de repente, si llueve en las montañas, el caudal, que estaba completamente seco y arcilloso, aumenta 10 o 15 veces su volumen, y todo lo que pilla por el camino lo arrastra. Pues él seguramente estaría durmiendo dentro de su coche, le pillaría esta gran riada y tuvo que abandonarlo rápidamente con lo puesto. La gran mayoría de las cosas que sabemos de su viaje fueron por sus diarios, sus fotografías y el cuaderno
que años después Westerberg, una persona que conoció meses después y que ya os contaré, recibió, donde Chris revela cómo pensaba. Esta auténtica catástrofe de perder el coche, para él fue un momento de revelación. Aprovechó ese momento para deshacerse del equipaje innecesario, dejando atrás ropa, herramientas y pertenencias que él considera completamente superfluas. Y aquí hay un detalle realmente estremecedor donde se ve lo extremista que era, y es que apiló los billetes que llevaba consigo y los quemó. Él, de hecho, hizo una fotografía de esta hoguera completamente orgulloso. Así eliminaba cualquier vínculo con el dinero y con la sociedad que lo había formado. Una vez abandonado su vehículo, comenzaba la verdadera aventura. Aquí comenzó a hacer autostop y llegó hasta el lago Tahoe, después adentró por Sierra Nevada, donde caminó semanas por la Pacific Crest Trail, enfrentándose a las montañas, a los ríos, a los bosques, con apenas provisiones y una mochila completamente ligera. A finales de julio trabajó unos días en un rancho de California, en el cual pues, se ve que había gente pues, que no era del todo muy allá. Entonces aquí él vio que en el rancho donde estaba pues no le iban a pagar, y entonces cogió una bicicleta que había ya aparcada, la robó y continuó su camino hasta llegar a Chico, donde la abandonó pues, en un centro comercial. Por cierto, Chico, un lugar donde ocurrió la misteriosa tragedia de los 5 de Yuba City, o lo que se conoce como el paso de Dyatlov americano. Un caso realmente misterioso que podéis encontrar en mi canal. Desde Chico siguió hacia el norte y hacia el oeste, siempre hacia el oeste. Su travesía también lo llevó, por ejemplo, a lo largo de la Interestatal 101 hasta la costa del Pacífico, hasta Oryx, donde conoció a una pareja con la cual pues, tuvo muy buenas migas, los cuales viajaban en caravana. Chris lo que hizo fue pasar con ellos una semana en la playa, experimentó un poco la libertad que tanto buscaba, leyó mucho porque le gustaba mucho el tema de la contemplación, de meditar, de estar leyendo, ¿no? Y pasó ahí un tiempo muy bueno, y en el momento que empezaba a echar raíces, continuó por la costa y subió hacia Pistol River, Seal Rock, Seattle, y finalmente hasta que el 10 de agosto recibió su primera multa. Hacía autostop en un lugar llamado Eureka y en un descuido dio la dirección de sus padres, dando una pista por primera vez en mucho tiempo de qué hacía y dónde estaba. La multa le llegó a Walt y Billy, los padres, a finales de agosto, y fue entonces cuando la preocupación de sus padres realmente empezó a aumentar y se convirtió en alarma. Al ver que ya habían pasado varios meses sin saber dónde estaba su hijo, que prácticamente había desaparecido en el mes de junio, lo que hicieron fue contratar a un detective. Este detective no era cualquiera, sino que trabajaba en el servicio secreto y estaba retirado o algo así, y entonces lo que intentarían es seguir la pista de aquel hijo que se había desvanecido en la carretera, en bosques y en playas, dejando apenas pocos rastros a su paso. ¿Cómo descubrieron realmente los padres que Chris había marchado? Pues bien, aquí lo que ocurrió básicamente es que los padres en agosto de 1990 pues empezaban a comprender que algo extraño ocurría con su hijo. No respondía a las llamadas, le mandaban cartas y no contestaba, y durante semanas pues básicamente no habían recibido noticias de Chris, a pesar de que él, pese a su desapego completo, pues solía pues mantener contacto, ¿no? Aunque fuera por cartas, porque esto sí, él no era mucho de descolgar el teléfono, pero sí quería mandar cartas, sobre todo a su hermana, a la cual quería mucho y a la cual estaba muy unida, porque ellos eran como única defensa que tenían entre esos padres que estaban siempre pues matándose, básicamente. Entonces los padres lo que hicieron fue viajar a Atlanta, al lugar donde Chris estudiaba y además donde vivía, donde estaba la universidad, ¿no? Con la esperanza de encontrarlo. Y al llegar allí a su apartamento se encontraron una escena que realmente les heló la sangre. Y es que el piso estaba vacío, sus pertenencias habían desaparecido y todas las cartas enviadas a su nombre habían sido devueltas por el correo. No había rastro de Chris, ni indicios de su posible paradero. Y es que ese fue el primer momento en que los McCandless entendieron que Chris se había marchado sin avisar, dejando atrás su vida, sus estudios y a su familia. Un adiós silencioso que marcaría el inicio de una búsqueda y de una historia que hoy conocemos con el nombre de Into the Wild
o hacia ruta salvaje. Chris no se fue por impulso. Todo estaba completamente calculado. Antes de desaparecer, dio instrucciones precisas a la oficina de correo para que aguantaran todas las cartas hasta principios de agosto. Hasta este punto llegó la premeditación para que fueran completamente incapaces de saber dónde está. Es decir, él lo que hizo fue que aguantaran esas cartas para que no les llegaran devueltas a los padres, y entonces cuando los padres se dieran cuenta de que las cartas no llegaban, ya fuera demasiado tarde, porque él ya hacía prácticamente un mes que se había marchado. Por lo que sabemos, en septiembre de 1990, Chris viajaría hacia Dakota del Sur, hacia un lugar conocido como Carthage, donde trabajaría con este tal Westerberg, que es la persona con la que se ha hablado antes. Y aquí, digamos que él tenía un lugar como una especie de base de operaciones donde podía pasar un tiempo más o menos tranquilo, trabajar, ganar algo de dinero para proseguir con su viaje, pero esto le duró poco, ya que Westerberg fue arrestado y encarcelado, y entonces esto dejó a Chris sin refugio y sin apoyo. Mientras tanto, sus padres descubrieron otro gesto que los llenó de preocupación, y es que Chris había donado casi todo el dinero que tenía, es decir, $24.000, nada más y nada menos, a Oxfam Internacional, que es básicamente una ONG, y claro, este hecho, que reflejaba su desapego total del mundo material, fue algo que a sus padres los asustó profundamente. Es decir, aquí hay algo realmente espantoso, ¿no?, cuando los padres descubrieron eso, y es que, por lo menos si tú sabes que tienes un colchón de dinero y estás viajando por ahí, pues claro, estás preocupado porque te puede pasar algo, pero dices, bueno, si tuviera que volver a toda prisa por lo que sea, tendría este dinero del que disponer, donde dormir en un hotel, comer, no le faltará de nada, ¿no? Y entonces más o menos puedes tener una tranquilidad. Pero claro, en el momento que tú descubres que todo ese dinero lo ha donado, es como que esta persona va a hacer algo la cual tenemos que evitar a toda costa, porque realmente no son buenos indicios. Sin detenerse, Chris continuó su viaje hacia el este, atravesando la cordillera de las Cascadas, las Tierras Altas y el río Columbia. El 28 de octubre, un camionero lo recogió y lo llevó hasta Needles, en California, y desde allí alcanzó el río Colorado y atravesó el desierto recorriendo 19 kilómetros hasta Topok. Allí comenzaría otra de sus grandes aventuras, y es que encontró una canoa muy vieja y destartalada que se vendía, la compró, y entonces él comenzó a descender por el río Colorado, enfrentándose a rápidos, remolinos y un paisaje hostil que ponía a prueba su resistencia y sus habilidades. Este tramo de la historia lo que hace es mostrar a un Chris cada vez más autosuficiente y audaz, moviéndose de manera instintiva y confiando en su ingenio y desafiando los límites que la naturaleza le imponía. Según he podido averiguar, pues Chris, mientras descendía por el río Colorado con esa canoa, fue visto por mucha gente que realizaba excursiones, por guardas forestales, y realmente él estaba en búsqueda y captura porque eso que estaba haciendo, pues digamos que estaba completamente prohibido, porque se trata de una reserva natural, nadie puede descender por ahí, y además por la propia peligrosidad del lugar, ya que los rápidos son extremadamente peligrosos y es muy fácil allí ahogarse. Entonces, pues digamos que había aviso a la policía, a estas guardias forestales, para que atraparan a esa persona que estaba realizando pues aquella travesía y lo arrestaran. Pero Chris estaba fuera de todo lo que tenía que ver con el sistema. Él no pensaba regirse por ninguna ley que pensaba completamente injusta, y al igual que se había metido con su coche por aquellas ramblas por las cuales estaba prohibido circular y que finalmente una riada le arrasó, aquí tampoco estaba dispuesto a cumplir con estas normas que él consideraba completamente absurdas y que él pensaba que nadie podía digamos que decirle o obligarle a no poder disfrutar de la naturaleza como él pensaba que debía ser. Entonces él pensaba que estas normas eran completamente inmorales. Su primer gran destino fue el lago Havasu, un lugar que marcó como el inicio de un tramo largo y solitario por el río Colorado. Es decir, llegó un momento en el cual, digamos que las zonas más turísticas del río Colorado quedaron atrás, y él siguió avanzando aguas abajo, atravesando lugares completamente desafiantes, como pueden ser, por ejemplo, por la reserva indígena del río Colorado, la zona de Ciboya con sus desiertos y tierras pantanosas, y la reserva natural
imperial. Su idea era bien clara. Él pretendía coger y descender todo el río Colorado y llegar hasta el Golfo de México, llegar hasta el mar, atravesando unos lugares donde la soledad parecía completamente absoluta y donde él pudiera un poco satisfacer, ¿no?, esa necesidad, esa ansia que él tenía por desconectarse completamente de la sociedad y llegar a lugares que fueran completamente vírgenes, donde no encontrara a nadie. Finalmente, a finales de noviembre, alcanzó la ciudad de Yuma, en Arizona, y allí por primera vez en mucho tiempo rompió la rutina de silencio y envió una postal a su amigo Westerberg, que recordemos que estaba en esos momentos en la cárcel. Para él era su antiguo mentor y su amigo. Y es que esto, que parece ser un gesto pequeño, realmente es algo revelador. Y es porque Chris, aunque buscaba aislarse del mundo, él realmente mantenía unos pocos vínculos humanos. Recuerdos de confianza y afecto que aún lo conectaban con la sociedad que él había decidido abandonar. El 2 de diciembre de 1990, Chris llega hasta la presa de Morelos, que es básicamente un lugar que se encuentra en la frontera con México, y él decide que va a seguir adelante y que para él era algo completamente irracional, y entonces lo que hace es, con una audiencia temeraria, entrar de manera ilegal por a través de las compuertas de la presa y sortear los rápidos del desagüe de esta presa. Una cosa que es una auténtica locura, porque es un lugar donde sí que es muy fácil además ahogarse. Y además él aquí cuenta en sus diarios que no está muy seguro de si los guardias fronterizos, ¿no?, los mexicanos en este caso, realmente lo vieron y se hicieron un poco los locos o no le vieron. Pero él tiene la sensación de que realmente sí que se dieron cuenta de que él pasaba por ahí, pero como que hicieron, digamos, la vista gorda, como se suele decir, ¿no? Entonces continúa así su gran travesía de navegación hacia ese Golfo del Pacífico. Había abandonado por fin los Estados Unidos, ¿no?, ese gran país consumista y capitalista por excelencia, y ha llegado a México, un lugar para él realmente exótico, desconocido, y entonces por un momento la alegría y la adrenalina de repente pues como que parecieron premiar su esfuerzo. Pero pronto descubrió que el río Colorado no era algo tan simple, sino que de repente ese gran río ancho y caudaloso, más adelante, lo que le ocurría es que se bifurcaba en cientos de canales de riego, lo cual hacía pues que él se perdiera una y otra vez y que acabara en destinos que no tenían salida. Básicamente, esos canales de irrigación que eran para cultivar todas esas tierras, ¿verdad?, pues lo que hacían era desviarse de manera artificial hacia lugares y de repente acababan en ningún lugar, con lo cual tenía que coger, remar hacia atrás y volver de nuevo un poco río arriba, haciendo que se perdiera una y otra vez en un laberinto de agua y barro. En todo este deambular de días y días encontró a guardias mexicanos que le dijeron algo que él se negaba a aceptar: no vas hacia el sur, vas hacia el oeste, rumbo hacia la península de Baja California. Él pensaba en todo momento que ese río sí o sí debía viajar hacia el sur a lo largo pues de todo el estado mexicano y llegar hasta el mar, pero por lo visto se había desorientado completamente y él estaba viajando hacia el oeste en realidad. Él insistía en que debía haber algún río que lo llevara hasta el mar, como era algo completamente lógico, ¿no? Al final, pues digamos que la desembocadura de un río siempre está en el mar y entonces de alguna manera se tiene que llegar allí. Pero claro, estamos hablando de zonas completamente desarrolladas donde por los cursos de los ríos al final se modifican pues, para riego, para que no pasen por dentro de las ciudades y cosas así, haciendo pues básicamente pues, que todo esto se pierda. Y le comentaron que había un lugar que se conocía como el Canal de Independencia, el cual sí que posiblemente le podía llevar, digamos, hasta este mar que él ansiaba por encontrar, pero de nuevo llegó a una zona de lagunas pantanosas donde tuvo que estar arrastrando la canoa una y otra vez. Luego continuó por el curso de otro río que le dejó básicamente en mitad del desierto, es decir, él iba navegando, pero de repente el río se iba estrechando cada vez más y más, hasta que de repente llegó a un lugar que era como completamente una duna de arena en mitad del desierto, en lo cual no había nada, con lo cual tuvo de nuevo que volver atrás y llegar a una zona un poco de cañaverales. Todo esto, estamos hablando que no son horas, estos son días y días y días en los cuales él iba completamente solo remando
por lugares completamente laberínticos y en los cuales él se empeñaba en llegar hasta el mar. Finalmente, pues llegó hasta un lugar donde de nuevo había muchas presas, había muchos canales, y aquí conoció un poco la cara amable de los mexicanos, ¿no? Que él describe como que eran muy amables y que le ayudaban muchísimo, algo que iba muy en contraste, ¿no? Con esa sociedad estadounidense que él conocía profundamente, y esto pues evidentemente le agradó mucho y vio que había como una parte de la sociedad pues que realmente no era como él pensaba. Finalmente, tras días y días navegando, llegó hasta un lugar donde tuvo que ir arrastrando la canoa por mitad del desierto durante 3 días y llegar de nuevo a una nueva laguna donde la suerte esta vez sí se puso de su parte y conoció a unos guardias que estaban cazando patos y que además pues digamos que hablaban un poco de inglés y le dijeron pues que nunca iba a llegar hasta el mar, básicamente porque esos canales no existían. Entonces ellos lo que se ofrecieron es a remolcarle en su camioneta, en la canoa, y dejar en un lugar que se conocía como el Golfo de Santa Clara. Este lugar, y así, se encontraba en territorio mexicano y daba las puertas, digamos, a ese mar que se encuentra entre la península de Baja California, ¿no? Y lo que es el gran continente americano. Aquí, finalmente, Chris había llegado al mar. Una vez que él llega hasta el Océano Pacífico, aunque realmente no se encontraba ante el océano abierto, ese Pacífico interminable, sino que, como os he dicho, se encontraba pues, en ese pequeño mar que se forma entre la península de Baja California y el gran continente americano, ¿no? Él lo que hace es, una vez ya en aguas abiertas, comenzar a descender hacia el sur, siguiendo pues, todo el estado mexicano hacia el sur. Y él aquí pues un poco ya deja de escribir en el diario, porque hay que recordar que todo esto que nosotros conocemos son cosas que él escribía en su diario y que tomaba fotografías, y aquí básicamente se tira pues más o menos un mes yendo hacia el sur hasta que llega un momento que él tiene un pequeño susto porque el mar está muy agitado. Entonces llega un momento en el cual pues prácticamente está a punto de caer de la canoa y perderla. Esto él realmente se lleva un gran susto y entonces lo que decide es por fin atracar en tierra firme, ¿verdad? Y de nuevo comenzar a caminar, y aquí él llega hasta un lugar que es conocido pues como el desierto de Altar, un lugar que por cierto yo no conocía, pero por lo visto son 4.400 kilómetros cuadrados de auténticas dunas de arena, como puede ser el desierto del Sáhara, ¿no? La verdad que yo tenía ese desconocimiento de que existía un lugar así en México. Yo pensaba que el tipo de desierto que allí había era pues el típico este que vemos en las películas de California, de Arizona, ¿no? Que es así como el desierto, pero no es como tal, es como el típico desierto de Almería, ¿no? Se puede decir incluso de las Bardenas Reales de Navarra aquí en España. Entonces la verdad que es un lugar realmente impresionante, enorme, porque claro, ahí en América es todo a lo grande, como no podía ser de otra manera. Y entonces él comienza a caminar durante 38 días atravesando todo este desierto, y además es un desierto que, por cierto, por un lado tenemos el mar y por el otro lado tenemos una carretera que viaja justamente paralela a la frontera entre Estados Unidos y México, un lugar donde me puedo imaginar porque hay mucho trasiego, ¿no? De gente que viaja hacia la frontera estadounidense para tratar de saltar esa valla. Bien, pues él viaja durante 36 o 38 días prácticamente completamente solo, proveyéndose de la tierra, pescaba únicamente aquello que podía conseguir con sus propias manos, con lo cual yo me puedo imaginar pues que realmente muchos días pasaría hambre, y él cuenta que en todo ese tiempo no se encontró con ni un alma. Es decir, él estuvo vagando por el desierto prácticamente 40 días, completamente solo, sin ver a nadie. Por fin, esa ansia que él tenía por estar completamente solo se había cumplido. Y llega un momento en el cual él llega hasta la frontera norteamericana, trata de colarse, pero él es atrapado, es decir, le pillan y entonces le encarcelan. Claro, aquí hay otro detalle muy importante, y es que Chris, por supuesto, no llevaba ningún tipo de documentación. De hecho, hay un detalle muy importante, y es que él es Christopher Johnson McCandless, pero en el momento en el que él toma el viaje por carretera, se cambia el nombre
y él le dice a todo el mundo que se llama Alexander Supertramp. Y este es el nombre por el cual él viajará por todos Estados Unidos y es el nombre que le dirá a toda la gente con la que se va encontrando y que además va marcando profundamente. El caso es que él es atrapado, es encarcelado en este puesto fronterizo, ¿no? Evidentemente los guardias ven que él es norteamericano, porque evidentemente pues él tiene la pinta de gringo, ¿no? Como dicen los mexicanos, y aparte habla inglés perfectamente. Pero evidentemente no tiene documentación, no le pueden dejar entrar tan fácilmente, entonces ahí un poco hacen como los trámites para darle una documentación, el cual pues no le queda otro remedio que aceptar, porque si no, no lo van a dejar salir de esa especie de cárcel, y finalmente al día siguiente, él con esa nueva documentación, le dejan salir, entra por fin de nuevo en Estados Unidos y comienza de nuevo su odisea por las tierras del oeste hacia el norte. Él cuenta en su diario que está completamente desnutrido, que ha perdido más de 9 kilos, pero aún así él está feliz. Está consiguiendo aquello pues que básicamente pretendía desde el principio, ¿no? Desafiar los límites que la naturaleza le imponía. Y es que, bueno, hay que pensar que todo esto que él estaba haciendo, ¿no? Era básicamente un entrenamiento para su gran desafío, que era el de vivir completamente solo en un lugar remoto, en Alaska, y entonces él se estaba curtiendo, estaba aprendiendo supervivencia, estaba aprendiendo a cómo proveerse de lo que la tierra tenía, ¿no? En esos momentos, porque ese gran desafío de Alaska pues era realmente su gran meta. Y todo esto de Alaska, ¿de dónde viene? Bien, pues él era un gran lector, ¿no? Un ávido lector, y tenía pues grandes ídolos, como por ejemplo Thoreau, el cual estuvo viviendo completamente solo en una cabaña en el bosque durante 2 años, y entonces digamos que él ahí hablaba todo el tema este de la sociedad, de que la sociedad estaba envenenada, ¿no? Que había que desconectar, que había que vivir en la naturaleza. Y entonces esto a Chris le marcó mucho y él quería vivir básicamente esa misma experiencia. A partir de su estancia en Houston, el rastro de Chris se vuelve un poco más difuso, ya que su cámara se estropeó y entonces él dejó de tomar fotos y también de escribir en su diario. Esto hace que los detalles de su viaje posterior pues, solamente se conocen por testimonios indirectos, gente que se iba encontrando, encuentros esporádicos, y aquí digamos que hay unos meses en los que se sabe bien poco, pero sabemos, por ejemplo, que estuvo en la costa de Oregón disfrutando un poco de esa soledad del Pacífico, ¿no? Y continuando su aprendizaje un poco de autosuficiencia. En septiembre de 1991, es decir, ya había pasado más de un año desde que salió de su casa, circuló de nuevo por ese estatal 101, avanzando hacia el norte y hacia el interior. Y a principios de octubre llegó hasta un lugar que se llama Bullhead City, donde trabajó de manera breve en un McDonald's, y aquí simplemente él lo que trataba era reunir algo de dinero y provisiones para ese tramo final hacia Alaska. Y cuando después hizo la labor de investigación para escribir el libro que hizo Krakauer, ¿no? Sobre todo el viaje de Chris, digamos que un poco estuvo preguntando a sus compañeros de trabajo si le recordaban, y él realmente era muy poco recordado, porque creo que estuvo allí como 2 semanas, pero sí que hay un detalle que muestra mucho la personalidad y que ellos incidían mucho en ello, y es que él estaba obligado a llevar calcetines en el trabajo y él se negaba. Y finalmente, pues básicamente lo que ocurrió es que le echaron porque él no estaba dispuesto a pasar por el aro y en ponerse esos calcetines. Una cosa que parece una tontería, pero para él era algo completamente, era algo como que la ataba, ¿no? Entonces estos pasos muestran que aunque Chris estaba cada vez más aislado, aún mantenía, pues digamos, un contacto mínimo con la civilización. Y aquí hay una cosa que me hace un poco de gracia, visto en perspectiva, ¿no? También con la edad, y es que, es decir, él huye de todo ese mundo materialista y consumista, pero sin embargo acaba trabajando en un McDonald's, lo cual para mí es un contrasentido, ¿no? Podría haber trabajado en cualquier otro tipo de tienda, pues que a lo mejor fuera una tienda local, pero no una gran multinacional y encima como McDonald's, ¿no? Que es como ese gran imperio. Entonces, bueno, él abandona este lugar y finalmente llega a un lugar
que es completamente hippie, un lugar situado en California, donde había unas termas, y aquí conoce, pues digamos, a una persona que se llama Franz Ronald, y este era un hombre de 81 años, muy mayor, pues que tenía ya la vida muy hecha, había recibido muchos palos, ¿no? Entonces Chris inspiró a Ronald con su determinación, su filosofía de vida y su desprecio por lo material. Franz quedó tan impresionado por su carácter que dijo que lo adoptaría como nieto, y es que ellos pasaron muchas semanas juntos, y esto realmente a Chris pues, no le hizo mucha gracia, pero al final de manera muy educada rechazó la oferta, o digamos que la dejó un poco en stand-by, y le dijo que hablarían del tema cuando él regresara de Alaska. Entonces ellos compartieron semanas enteras juntos, mucha conversación, trabajo, paseos por ahí, y Franz sobre todo aprendió de Chris sobre todo ese desapego a lo material y la búsqueda de la libertad personal, ya que Chris le insistía mucho a Franz que debía abandonar su vida, digamos, cómoda, que aún le quedaban muchos años por delante y que tenía que disfrutar de la vida y ser realmente libre. Entonces, para Ronald, Chris no era solamente un joven viajero, era un espíritu que despertaba la posibilidad de vivir de manera auténtica y valiente, algo pues que evidentemente ninguno estamos dispuestos a hacer para abandonar esa conformidad que tenemos, ¿no? Esa estabilidad artificial que parece que tenemos. Y de hecho, pues cuando finalmente Franz y Chris se separan, años después, Franz reconocería que, digamos, que esa relación con Chris que le cambió la vida. Y aquí lo más emotivo de esta relación es como Chris, ¿no? Aunque pasaba poco tiempo en cada lugar, él realmente dejaba una huella imborrable en quienes lo conocían. Adultos, jóvenes, viajeros, locales, todos recordaban a aquel chico que vivía en la carretera, aquel chico que realmente tenía como una energía realmente intensa y unas convicciones y esa libertad total que realmente dejaba marcada a todas aquellas personas con las que él tenía contacto. Pues conoció a una chica en este lugar hippie que se quedó profundamente enamorada de él, Westerberg, Ronald Franz, ¿no? Mucha gente, y entonces, claro, esto él daba un poco una impresión, ¿no? De esa personalidad tan arrolladora que tenía, digamos, Chris. Y es que por lo visto Ronald, ¿no? Pues era un gran artesano del cuero, y entonces empezaron a realizar actividades prácticas y creativas. Enseñó a Chris a hacer toda esta artesanía de grabado en el cuero, y aquí empezó a dibujar en su cinturón, pues digamos, toda la experiencia que habían tenido durante su gran viaje. Entonces aquí empezó a dibujar en su cinturón montañas. Posiblemente estas montañas se referían a la Sierra Nevada, a las sierras de las Cascadas, todas las cordilleras que le había atravesado. Habían carreteras dibujadas, habían pájaros, que a lo mejor podían significar también un poco su libertad, ¿no? Eran como estos dibujos que representaban unos símbolos, que eran básicamente su historia, sus viajes, sus experiencias, y como una especie de memoria tangible de su vida que estaba siempre en constante movimiento. Finalmente, Chris continuó su camino porque él era incapaz de quedarse en un sitio más tiempo de lo debido, pasando algún tiempo en San Diego, sumergido en la ciudad, pero él estaba siempre inquieto, entonces no era capaz de estar allí, pronto se cansaba de la vida urbana y decidió entonces retomar de nuevo su viaje, y aquí comenzó a ser un poco más independiente y además más arriesgado. Él empezaba a usar los trenes de mercancías para moverse largas distancias sin gastar dinero y sin ser detectado. Claro, hay que pensar que él se colaba en los trenes en marcha, que esto hay mucha gente que se ha muerto porque al final son cosas que están, maquinaria muy pesada, que está siempre en movimiento y que eso te arrolla, y finalmente fue pillado y encarcelado durante un breve periodo de tiempo por las autoridades de ferroviarias, ¿no? Y él, cuando lo liberaron, pues de nuevo continuó su camino. Y es que, por ejemplo, él siempre estaba en búsqueda de esa soledad elegida, ¿no? Pero al mismo tiempo, él tenía la capacidad de valorar ciertas amistades. Entonces, esa tensión entre la libertad absoluta y las restricciones del mundo real le recordaban que cada paso que daba, pues tenía riesgos. Él, sobre todo, lo que no quería era tener unos lazos muy fuertes con la gente, y que esos lazos
digamos que al final fuera como unos amarres que le impidieran continuar su viaje de libertad completamente absoluta. Él, cuando de nuevo se vuelve a despedir de Ronald, sí que es verdad que en este caso le manda una carta muy emotiva, una carta muy larga, donde él se despide. Chris en esta despedida lo que hace es volver a viajar hasta Hartgate, donde está Westerberg, y ha salido de la cárcel, trabajar con él, porque él trabajaba en cosas que tenían que ver con el grano y todo esto, ¿no? Le ayudaba con la cosecha, y entonces estar con él unas semanas para ganar algo de dinero y ya sí, pues digamos, viajar por fin hacia el norte, hacia ese gran norte blanco que es Alaska, que es como la última frontera. Y aquí hay algo realmente demoledor, y es que Franz estuvo 8 meses esperando a Chris en este lugar de Danza Borrego, donde él estaba en una tienda de campaña, ¿no? Y entonces el 26 de diciembre de 1992 fue a una estafeta de correos en Salton City para ver si había correo de Chris. Esto se ve que lo hacía cada 2 o 3 semanas, se acercaba hasta allí. En el camino recogió a 2 autostopistas y empezó a hablarles de Alex, y uno le dijo que lo conocía. Le dijo que lo sentía, pero que había salido un artículo en la revista Outdoor y que Chris había muerto congelado en la tundra. Claro, la noticia, como os podéis imaginar, cayó como un golpe devastador, y Ronald Franz comprendió entonces que nunca más volvería a ver a Chris, y que la persona que le había inspirado y transformado, que le había dado, digamos, como un nuevo sentido a su vida, había pagado el precio máximo por su libertad absoluta. La llamada de la naturaleza y la soledad absoluta fue más fuerte que todos estos lazos que él mantenía con toda esta gente que estaba conociendo, que era gente realmente espectacular, que le llenaban el corazón a Chris, pero él decidió despedirse y continuar su viaje dirigiéndose hacia el norte, hacia territorios más remotos y salvajes. Pero claro, hay que pensar que durante todo este tiempo, ha pasado ya 1 año y pico, los padres y la hermana no saben nada de él. O sea, imaginaros la angustia de sus padres en búsqueda de Chris, mientras este se dedicaba básicamente a recorrer Estados Unidos en busca de su libertad, sus aventuras, y sus padres realmente sufriendo y vivían una auténtica odisea emocional. Y claro, ellos no querían otra cosa que intentar localizarlo, saber por lo menos si él estaba bien, porque es que él fue incapaz de descolgar el teléfono y decirles por lo menos, oye, estoy bien, no me busquéis, ya os volveré a llamar, ¿no? Entonces cada vez que ellos, por ejemplo, iban por la carretera y veían un autoestopista que se parecía ligeramente a Chris, enseguida se detenían, iban con el corazón en un puño, iban corriendo a ver si era Chris, y claro, se llevaban un jarro de agua fría cuando vieron que no era. Entonces, al final, la carretera para ellos se convirtió en un camino lleno de esperanzas y decepciones al mismo tiempo. Y, por ejemplo, también por la noche, cuando hacía mucho frío o llovía, las preocupaciones se multiplicaban. Se imaginaban pues, a Christopher desprotegido, agotado, solo, enfrentándose a la inmensidad del país y, sobre todo, a los elementos. Y es que, claro, yo cuando conocí la historia de Christopher McCandless, Alexander Supertramp o Hacia Rutas Salvajes, yo básicamente tenía la misma edad que tenía Chris en aquella época, que eran unos 23 o 24 años. Recordaré toda mi vida cómo conocí esta historia, y es que no lo he comentado aún, pero bueno, hay varios libros. Este es el principal, que es Hacia Rutas Salvajes, de Jon Krakauer, que es un conocidísimo alpinista, pero en su momento pues no estaba en la edición en español, me lo tuve que comprar en inglés y leérmelo. Pero yo no conocí esta historia por el libro, sino por la película, una película de Sean Penn. Y básicamente, me vais a permitir que os explique brevemente para poneros en contexto. Yo tenía 24 años por aquella época y básicamente yo estaba por la noche en mi casa viendo la televisión en el salón solo, ¿no? Y esa película estaba empezada ya en realidad. Y me quedé a verla porque la verdad que estaba muy bien. Era un chaval que iba por el país viajando, haciendo autostop. Además, el tema autostop yo me siento completamente identificado porque con un amigo mío pues hicimos un viaje en autostop desde Alemania hasta Lituania, que fue también una auténtica locura, una odisea, pero que eso sea una experiencia que para mí me quedo y que quizás en algún programa futuro os hable sobre algunas de las aventuras que yo he hecho. Entonces me sentía como muy identificado. Y claro, cuando llegó el final de la película, ¿no?, con ese desgarrador final, y de repente me veo la imagen real de Christopher McCandless apoyado
en la pared del autobús 142 de Fairbanks, claro, a mí se me heló la sangre, me quedé realmente impresionado porque yo era algo que realmente no esperaba, y es que estaba basada esa película en un hecho real. Claro, me quedé completamente perplejo, y esto fue, yo creo, algo que hizo que se me marcara, que me hiciera un clic en el cerebro y, como os digo, cambió mucho mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, que al final yo, evidentemente, pues como cualquiera de los que estamos aquí, vivo echando raíces en un mismo lugar, pero bueno, sí que es verdad que soy atrevido, hago muchas cosas y trato de disfrutar de la vida lo máximo que puedo, y también de la gente que está alrededor de mí, ¿no? Pero claro, yo al ver que esto estaba basado en un hecho real, realmente es que me quedé muy impresionado y no pude más que ir directamente al ordenador. Eran como a las 3 de la mañana más o menos, me puse en el ordenador ahí a teclear, a ver quién era él, qué había pasado y todo eso, y que empecé a ver fotos y me quedé realmente alucinado. Y aquí yo me acuerdo porque en aquella época estaba con una chica que ya estaba durmiendo tranquilamente y se despertó al ver que era tarde y yo no estaba, y me vio ahí en el ordenador y se pensaba que a lo mejor estaba ahí, pues yo qué sé, ligando con alguien o algo, pero yo estaba ahí en mi mundo y de Christopher McCandless, de decir, Dios mío, este tío, ¿quién es? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y a lo largo de la vida he conocido a gente que también ha marcado su historia profundamente, y es que, por ejemplo, en un viaje a Nueva Zelanda tenía sentado a mi lado a un chico que era de Bélgica, en un viaje, en un vuelo de 17 horas, os podéis imaginar que al final hablar de todo, y justo salió el tema de hacer rutas salvajes, y me preguntó, ¿no?, como cuál era mi historia preferida y tal, y le dije, no, pues hacer ruta salvaje, y me decía, no, perdona, esa es la mía, y yo, no, perdona, esa es mi historia, y dice, no, esa es la mía, es un poco la coña, ¿no? Y bueno, este pequeño inciso, pero quiero deciros que realmente esta historia para mí ha sido algo fundamental en mi vida desde el principio, y no entiendo cómo he tardado tanto tiempo en hablar de esto. Pero claro, ¿dónde quiero llegar yo con todo esto? Bien, pues yo cuando vi la película, cuando me enteré de toda esta historia, yo era joven como él, y pensaba exactamente como pensaba. Él decía, tomar por culo todo el mundo, y lo cojo, me voy a la carretera y no tengo que dar explicaciones a nadie ni nada, ¿no? Pero ahora, claro, yo tengo ya una cierta edad, tengo familia, y yo entiendo el sufrimiento de los padres como no puede ser de otra manera, y a mí es que me mata el hecho de que fuera incapaz de enviar una simple postal, de descolgar el teléfono cada 6 meses. Oye, mamá, estoy bien, no te preocupes por mí, estoy viajando, conociendo a gente espectacular, volveré a llamar. ¿Qué le costaba hacer eso? O, por ejemplo, él tenía a su hermana, que él la amaba, era su gran protector, y la hermana también sufría. ¿Por qué no se puso tampoco en contacto con él? Chica, si después ella quiere decírselo a sus padres y tal, pues ¿qué más te da? Tú no te vas a enterar, ¿no? No te van a encontrar por ningún sitio porque tú colgas desde una cabina al teléfono y digas, oye, estoy bien, todo me va perfectamente. Esto es una cosa que yo ahora realmente sí que desapruebo completamente, y me pareció algo que está fuera completamente de lugar. Chris, después de abandonar la costa del sur, siguió hacia el norte, de nuevo viajando en esos 3 trenes de mercancías. Rápidamente llegó prácticamente hasta la frontera canadiense, y aquí conoció a una persona que se llamaba Stucky, que estaba haciendo un viaje en autocaravana que tenía que llegar hasta Fairbanks, que es como una ciudad muy importante que está en Alaska, ¿no? Y se ve que esta persona tenía que entregar esa caravana porque la estaba vendiendo, o creo que se dedicaba a hacer los viajes para llevar las caravanas de un sitio a otro, algo así. Y entonces tenían por delante aún 1600 kilómetros. Esta persona, como todo lo que le habían conocido, pues básicamente quedó impresionado con esa personalidad de Chris y se ofreció a llevarle. Y durante esos 3 o 4 días de viaje por carretera, pues hicieron muchas migas nuevamente. Y aquí Chris, claro, estar encerrado en un coche con la misma persona, pues cometía, digamos, el error de abrirse, y entonces empezó a contarle de sus padres en general, que los odiaba, y un poco dejó entrever, ¿no?, toda esa rabia que él tenía interna. Y finalmente llegaron hasta Fairbanks y allí un poco se separaron. Dejó a Chris en la Universidad de Alaska porque él quería un poco buscar libros que fueran sobre plantas, ¿no?, para un poco las plantas comestibles que había en Alaska, para hacerse una idea de qué es lo que se iba a encontrar y qué cosas podía comer y cuáles no, y todo eso. Y Stucky se fue a dejar la caravana, pero cuando llegó allí le dijeron que el encargado básicamente pues que no estaba y que tenía que esperarse 2 o 3 días más, con lo cual de repente pues tenía un montón de tiempo libre. Como no sabía muy bien qué hacer, al final cogió, se fue a la universidad donde había dejado a Chris, un poco se puso a pasear por allí buscándolo, se tiró 2 o 3 horas. De aquí voy a hacer hincapié en cómo realmente él dejaba marcada a la gente, que el
tío, pues que no lo conocía prácticamente nada, se tiró 2 o 3 horas a ver si lo encontraba para pasar algún tiempo más con él, pero no volvieron a verse más. Y Chris, después de coger un par de libros sobre botánica de Alaska, ¿no?, estuvo acampado un poco en las afueras de Fairbanks, en un lugar pues un poco al lado de una carretera, hace con una gasolinera, un lugar realmente horrible, desde donde él ya, digamos, había hecho acopio de provisiones, un poco lo que él pensaba que necesitaría para ese viaje hacia la remota Alaska y comenzar así su gran odisea. Y fue allí donde conoció a Jim Gallen, un hombre experimentado, camionero de Alaska, y que intuyó de inmediato que el joven estaba arriesgando demasiado. Gallen le paró y accedió a llevarlo por la carretera de George Parks, que es una carretera muy importante que atraviesa toda Alaska, y llevarlo hasta un lugar donde la nieve, pues digamos, le permitiera avanzar. Entonces, mientras hacían todo este camino que estaba cubierto por el hielo y el frío, Gallen no pudo evitar, digamos, como un profundo temor por la osadía que iba a realizar Chris. Lo vio mal preparado, con muy poco abrigo, una mochila excesivamente ligera y enfrentándose a un territorio que él conocía bien y que sabía que era muy despiadado y completamente helado. Una de las recomendaciones que él le dijo es que por lo menos que esperara hasta primavera, cuando por lo menos pues, la nieve se derritiera un poco más, los senderos se fueran un poco más visibles, fuera todo menos mortal, pero Chris, con su mirada intensa y decidida, rechazó la advertencia sin vacilar. Gallen intentó de nuevo ofrecerle mejor equipo, ropa un poco más adecuada, provisiones, incluso le sugirió alternativas que podían salvarle la vida, pero Chris estaba completa firme en su independencia y al final solamente aceptó un par de botas de goma, rechazando cualquier ayuda que pudiera comprometer su sensación de libertad completamente absoluta. Entonces, finalmente, cuando Gallen lo dejó en un camino nevado, en el límite de la carretera, lo vio alejarse hacia un territorio que él conocía bien, implacable, aislado y sin piedad. Un nudo se le formó en la garganta mientras observaba al joven desaparecer entre la nieve, consciente de que aquel paso era una danza peligrosa con la naturaleza, que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, a finales de abril, Chris internó por un lugar conocido como la Senda de la Estampida, que es un sendero que atraviesa el interior salvaje de Alaska, un lugar donde la civilización desaparece y la naturaleza dicta sus propias reglas. Este sendero, este camino, se caracteriza sobre todo por vegetación muy tupida, de abedules, alerces, pinos, intercalados con muchos pantanos y muchos arbustos que dificultan el avance. Hay también muchos ríos y arroyos formados por los deshielos, lagunas naturales y muchos lugares al final donde Chris cruzaba con precaución, a veces, por ejemplo, adentrándose también en presas hechas por los castores, sorteando el agua y el barro profundo. La sensación era de soledad absoluta, el silencio profundo y únicamente roto por el viento entre los árboles o el crujido de la nieve bajo sus botas. Aquí, de nuevo, Chris había empezado otra vez a escribir en su diario y, por ejemplo, tenemos una entrada el 29 de abril en la cual él registra un momento crítico. Por lo visto, sufrió una caída sobre el hielo mientras se iba avanzando por este camino y esto un poco le hizo recordar la fragilidad de su cuerpo en un terreno que era completamente inhóspito. Aquí, cada paso se volvía un desafío y la soledad se sentía más intensa que nunca. Sin embargo, el 1 de mayo, tras días de incertidumbre y esfuerzo, Chris se tomó con algo insólito, algo completamente impensable, lo que él describió como el Magic Bus, un viejo autobús abandonado junto al río Susana. La visión del vehículo produjo en él una euforia inmediata, un refugio tangible en medio de la vastedad salvaje, un lugar donde podía establecerse un campamento y finalmente asentarse. Y es que, claro, el hallazgo de este autobús marcó un poco el inicio de su etapa de aislamiento, donde la naturaleza, la soledad y la supervivencia extrema se convertirían en su vida diaria, y para Chris ese autobús, digamos que no solamente era un refugio, sino que era el símbolo de la independencia absoluta y de la vida que él había elegido, lejos de toda la sociedad. Pero claro, ese autobús realmente, ¿qué hacía ahí?
Bueno, pues ese llamado Magic Bus, ¿no? Ese icono trágico y mítico de la historia de Christopher McCandless, porque si por algo os conocíais esta historia es por ese autobús, esto no era un refugio abandonado al azar, sino que realmente formaba parte de una antigua empresa constructora, la cual, digamos que estaba haciendo una carretera por aquella zona, ¿no? Y tenía pues 3 autobuses como estos que utilizan los trabajadores para poder moverse por Alaska. Claro, estos autobuses estaban completamente adecuados para sobrevivir en Alaska, ya que tenían, por ejemplo, una chimenea de leña, tenían literas, estaban muy bien aislados. Y entonces aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Pues básicamente la obra se terminó de manera completamente abrupta, se canceló, se desmanteló todo y 2 de estos autobuses fueron enviados a Fairbanks, que se utilizaron como autobuses de línea, pero este en cambio se quedó aquí completamente abandonado en mitad de la nada. He querido un poco investigar, ¿no?, este sendero de la estampida, cómo es, dónde está exactamente, y son muchas cosas lo que me llama la atención. Está cerca de un pueblo que se llama Haley, que es un pueblo bastante pequeño, ¿no?, que es, digamos, como el último lugar antes de internarte en territorio completamente salvaje. Está también a las puertas centrales del Parque Nacional de Denali, el cual sí que es un lugar realmente turístico, pero que a la vez es completamente agreste. Y este sendero es un lugar que, digamos, que se interna pues por la tundra, ¿no?, durante más de 50 kilómetros, que fue lo que Christopher recorrió hasta dar con este autobús. Y básicamente está un poco tratando de trazar esa ruta que él siguió. Y sí que es verdad que está muy mal trazada, el camino prácticamente es inapreciable y pese a haberlo buscado en muchos sitios, sí que tú puedes ver un poco en Google Maps ese trazo cómo es, pero no te da muy poca información. Al final tuve que buscarlo en Wikiloc y me llamó la atención que solamente encontré un registro de este sendero, con lo cual, claro, es un lugar completamente abandonado y que además, pues digamos que el gobierno de Alaska ha hecho bien poco porque este lugar sea más conocido, básicamente porque no les interesa, porque es un lugar bastante peligroso y remoto y se podría decir que ellos no quieren que allí haya turismo. Este sendero se va internando durante kilómetros y kilómetros dentro de ese paisaje completamente inhóspito, donde llama la atención, por ejemplo, que todos los árboles son de muy pequeña estatura, ¿no? Es como que tú tienes una visión bastante amplia y pese a que uno puede imaginarse a lo mejor grandes montañas, árboles gigantescos, bosques y todo eso por toda la nieve y todo aquello que es tan espectacular, ¿no? Pues aquí no es totalmente así. Recuerda más bien a un lugar poco fértil, donde la vida le cuesta mucho abrirse camino. Y básicamente es lo que se conoce como la tundra, ¿no?, que en muchos lugares de Siberia es igual, que son grandes planicies donde sí, efectivamente, las montañas se ven a lo lejos, pero tú estás caminando por un lugar completamente plano, con muchos ríos, muchas lagunas, muchos pantanos, eso sí, mucha vida, sobre todo en verano, pero en invierno se queda completamente muerto aquello. Y entonces es un lugar que tiene como una extraña belleza, porque no es espectacular como tal, con grandes cascadas y montañas con picos realmente afilados, aunque como digo, el Denali sí que está muy a lo lejos, a unos cuantos cientos de kilómetros, se ve bastante bien la cordillera, ¿no? Pero es como una magia un poco especial que tiene ese lugar y claro, a mí me llama la atención porque yo no sé si hubiera elegido un lugar así para perderme, aunque digamos que, bueno, él lo que hizo básicamente fue internarse en este lugar y como encontró este refugio, pues decidió que ese sería un buen lugar para aislarse del mundo. Claro, aquí me salta también la duda de si este autobús fue un punto de inflexión que marcó finalmente la tragedia, porque por ejemplo, si él no hubiera encontrado ese refugio, ¿no?, pues evidentemente hubiera estado bien poco en esos territorios de Alaska, donde él llegó en abril, aún había muchísima nieve. De hecho, él cruzó un río que se conoce como el río Teclanica, andando. Básicamente el caudal era mínimo, como mucho te mojaba hasta las pantorrillas, ¿no? Pero él lo cruzó andando como si nada porque estaba todo completamente congelado. Entonces, claro, con ese tiempo completamente inhóspito aún, en el que apenas había comida, los animales no habían empezado a aparecer, él, sin embargo, encuentra un refugio donde quedarse completamente tranquilo, calentito, tener ahí su campamento base y empezar a hacer excursiones hacia un lado hacia el otro, ¿no? Donde efectivamente él está
digamos, aislado de la sociedad, en un lugar muy remoto, pero a la vez contrasta porque la carretera George Park, que es una gran carretera que atraviesa toda Alaska, está a menos de 50 kilómetros y a unos 25 kilómetros aproximadamente está la entrada a este Parque Nacional de Denali, el cual, pues digamos que es un lugar completamente turístico, pero bueno, a efectos prácticos sí que se podría ver que él realmente estaba aislado, ya que estaba tan aislado que de hecho murió allí. Bueno, el caso es que este autobús, que para él fue como una cosa como caer del cielo, un gran milagro, hizo que quizás él se quedara más tiempo de lo debido ahí e hizo que después desencadenara todos aquellos hechos que le impidieran el regreso a la civilización. Y es que, claro, a simple vista el río Teclanica parece un curso de agua manejable, pero, claro, este nace en una morrena glaciar situada a kilómetros arriba y esto significa algo muy simple y muy cruel. Y es que con el deshielo el Teclanica se transforma, crece, se enfurece y arrastra todo lo que intente cruzarlo. Sus aguas frías y turbias descienden con una fuerza brutal hacia una garganta donde la corriente se estrecha y se acelera. Para los habitantes de Alaska, ese es un cruce que solamente se intenta cuando las aguas están bajas y aún entonces es arriesgado. Pero Chris lo cruzó a principios de primavera, una época en la que la nieve empieza a ceder, el glaciar respira y el río se vuelve completamente imprevisible. Pero entonces, ¿cómo fue un poco sus primeros días de supervivencia en ese autobús? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Qué comía y todo eso? Bien, pues en base a lo que él iba escribiendo, ¿no? Pues cuando Chris se instaló en el viejo autobús abandonado a orillas del río Susana, su visión era completamente romántica. Era vivir de la tierra, estar completamente solo, depender solamente de sus propias manos, pero la realidad de la taiga, pues digamos que le golpeó bien temprano. Y es que desde el principio esto fue bien duro. Él se internó, digamos, con unos pocos kilos de arroz, un rifle de calibre 22, el cual es un calibre pues ridículo para la caza mayor, y algunos libros sobre plantas comestibles que había cogido en la universidad. Claro, todo esto es muy poco equipo para sobrevivir en un entorno tan hostil y entonces en sus diarios describe cómo muchas mañanas tenía que dedicar buena parte del día a explorar el terreno para buscar comida, recolectar plantas comestibles, bayas, raíces y cosas que no siempre eran seguras o abundantes. Él, como tenía este rifle, pues también empezó a cazar. Por cierto, él no tenía, por supuesto, como voy a decir de otra manera, licencia de caza. Decía que el gobierno no le podía decidir a él cómo tenía que vivir, entonces que necesitaba cazar para comer, que él no iba a pedir permiso a nadie. Y entonces él al principio pues abatió animales pequeños como ardillas, aves, puercoespines, que era un poco básicamente lo más factible, lo que tenía a mano con ese rifle tan pequeño que tenía. Pero claro, esto en realidad no era suficiente y es que, por ejemplo, pues Krakauer, ¿no?, en el libro señala que con el deshielo el terreno pues se vuelve muy pantanoso, hay largos tramos de maleza, hay mucha espesura, sobre todo de estos materiales que se llaman alisos. Entonces todo esto hacía que se le ralentizaba mucho cada paso que daba. Aquí llega un día donde ocurre algo realmente fundamental y es el 9 de junio cuando McCandless dispara un alce, un momento que para él debió ser un auténtico triunfo y una prueba de auténtica autosuficiencia, pero aquí sin duda hay un gran punto de inflexión en su vida, en su forma de pensar, y es que este alce que él mató, una pieza realmente grande, son cientos de kilos de carnes, lo cual representaba para él pues una gran alimentación para el futuro. Pues claro, aquí hubo un gran problema y es que tuvo el primer choque con su gran inexperiencia. Y es que tuvo el problema que para conservar esta carne él decidió ahumarla, ya que no tenía neveras, ni hielo, ni nada parecido. Y entonces, para ahumar esta carne, digamos que él un poco se basó en consejos de algunos cazadores que había conocido en unas tierras que no tienen nada que ver con esos lugares remotos de Alaska. Y entonces, digamos que este humo para ahumarla no fue suficiente y pese a todos sus esfuerzos y
todo su trabajo de muchos días. Y es que intentó despiezar el alce, cocinó algunos órganos para hacer un guiso y excavó también, por ejemplo, pues una especie de agujero en la orilla del río con las rocas y todo eso para ahumar la carne. Pues todo esto lo hacía, ¿no?, para proteger esa carne, para que no se pudriera y poder tener, digamos, un sustento durante todas las semanas venideras. Pero al final no pudo evitar que la carne se pudriera, estaba llena de moscas, acabaron saliendo gusanos y al final tuvo que coger esta carne que estaba podrida por ese calor que cada vez era más y más sofocante y que sobre todo ocurre en lugares como Alaska, Canadá y sitios así donde hay mucha humedad en verano. Pues claro, los mosquitos y las moscas hacen acto de presencia y son auténticas nubes, y entonces esto hizo estragos en la carne, la cual empezó a pudrirse y a llenarse de larvas. Claro, esto para él fue un gran mazazo, porque él, si algo era una persona que, digamos, para él haber matado ese alce era simplemente por pura necesidad, no por pura diversión. Él no era un cazador. Él mataba las piezas y se las comía y nunca mataba además. Entonces, claro, al ver que había matado, digamos, a semejante animal tan monumental y que, pese a todos sus esfuerzos, debido a su gran inexperiencia, se le habría podrido y había tenido que tirar el 90% de esa carne, para él eso fue un gran mazazo, ya que, digamos que había sido como matar a ese animal en vano. Dice algo así como: ahora desearía no haber disparado al alce. Una de las mayores tragedias de mi vida. Y es que este episodio marcó un punto muy profundo en su odisea. No solamente había subestimado la dificultad de vivir en esa naturaleza salvaje, sino también la crueldad de matar para sobrevivir, sin tener los medios adecuados para honrar esa vida de forma responsable. Aquí hay algo también que da fe, ¿no?, de realmente lo gran equivocado que estaba Christopher McCandless. Y por ejemplo, tenía un plan que más o menos quería llevar a cabo en torno al 5 de mayo, es decir, 4 días después de haberse instalado en este autobús, en el cual él anotó algo que revelaba un poco su espíritu aventurero, pero además su desconocimiento del terreno. Y él quería caminar hacia el oeste y atravesar todas esas tierras inhóspitas de Alaska y llegar hasta el mar de Bering, es decir, hasta el océano Pacífico, por una ruta sin caminos marcados, en la cual ni siquiera los cazadores más experimentados adentraban. Algo que en el papel sonaba romántico, realmente casi épico, que sería, ¿no?, es cruzar esa vasta Alaska a pie, avanzar entre bosques, tundra, montañas y alcanzar ese océano helado. Pero la realidad era absolutamente diferente, y es que habían más de 800 kilómetros en línea recta, pero aún así él no era consciente de las distancias en realidad y llevó a cabo esta intento de expedición. Y después de estar más de una semana y media caminando, se dio cuenta de que apenas había avanzado 25 kilómetros. Esto le hizo darse cuenta de su tremendo error, y entonces dio la vuelta y tardó prácticamente otra semana en llegar hasta ese autobús que le servía a él como refugio. Después, al final, el 3 de julio, después de semanas de intensa supervivencia, Chris McCandless, digamos, se sintió satisfecho con su odisea. Había aprendido a orientarse en la naturaleza, a cazar, a recolectar alimentos, y había probado hasta dónde podía llevar su resistencia física y mental. Pero sobre todo este hecho que había ocurrido con el alce marcó un antes y un después. Cogió, se afeitó la barba y decidió que volvería de nuevo un poco a la civilización. De hecho, él tiene marcados en los libros que él leía una frase que es realmente icónica, en la cual él subraya algo así como que la felicidad solo es real cuando se comparte. Y esto básicamente lo que nos quiere decir es que Chris estaba viviendo allí cosas realmente impresionantes, y es que cuántas cosas no habría visto, cuántos atardeceres no habrá disfrutado, cosas que había visto él solo que realmente serían impresionantes, pero que seguramente pensaría cosas como: ay, ojalá estuviera aquí tal persona, ojalá estuviera aquí mi madre para ver esto, ojalá estuviera aquí mi hermana. Eso fue algo que a él le hirió en el alma profundamente y que se hizo darse cuenta del gran error que había cometido. Así que, dispuesto un poco a volver a la civilización y a perdonar a todos aquellos que le han hecho tanto daño durante toda su vida, el 3 de julio se afeitó la barba y comenzó el camino de regreso.
Y entonces aquí descubrió algo realmente aterrador. Así que cogió, metió lo poco que tenía en su mochila, cerró la puerta de ese autobús oxidado tras de sí y emprendió los 30 kilómetros que lo separaban un poco de la civilización, o más bien que de la civilización cuando estaba más lejos, como a 50 kilómetros, más bien del tramo mejor conservado de ese sendero de la estampida. Entonces él siguió avanzando por ese camino de regreso a casa durante 2 días y medio, avanzó entre el barro, charcos del deshielo, nubes de mosquitos, densos bosques de alisos, y en los últimos días un gran aguacero interminable empapó todas sus botas y su ropa hasta los huesos. Pero aún así, él seguía avanzando, estaba feliz, estaba deseando tener otra vez ese contacto humano con la civilización y finalmente llegó a un punto clave, un lugar donde en abril había cruzado ese río Teclanica sin mayores dificultades, pero aquel paisaje ya no existía. Y es que los diques construidos por los castores, que meses antes estaban sólidos como la roca a causa del frío y del hielo, ahora eran más que un lago inmenso de casi 1,5 hectáreas de superficie, que todo esto era formado por el deshielo, las lluvias y la fuerza del río. Y frente a él se extendía una verdadera barrera. Este río Teclanica, que era prácticamente un pequeño arroyo cuando él lo cruzó caminando en abril, de repente eran 30 metros de un río opaco del color del cemento, cargado de sedimentos glaciares que le daban un aspecto turbio impenetrable y que además bajaba con la fuerza de un tren de mercancías. Esto os podéis imaginar que fue algo completamente desolador para Chris, se quedó realmente espeluznado de ver cómo bajaba el río y realmente fue el primer momento en el cual sintió algo que no había sentido en toda su aventura, lo que es el miedo real. Y aquí hay algo realmente también trágico en esta historia y a la vez desconcertante, y es que Chris desconocía, por seguramente esa falta, esa imprudencia que él tenía, el no haberse llevado un mapa, que unos 3 o 4 o 5 kilómetros más arriba había como una especie de cable de acero que utilizaban los guardias forestales y los cazadores de la zona, ¿no?, para poder traspasar, digamos, mercancías de un lado al otro del río, y que si él lo hubiera descubierto, pues hubiera podido colgar, digamos, en esa cesta que pasa por ese cable de acero y haber cruzado fácilmente hasta el otro lado y ya seguir caminando, pues digamos, por todo este camino de la estampida hasta la civilización, ya en un camino mucho más agradable y accesible. Pero claro, eso no era visible desde el punto exacto donde él intentó cruzar, y como no tenía un mapa y además tampoco había explorado muy bien toda esa zona, pues no podía ni imaginar que había una solución tan simple. Aún así, Chris lo intentó, estuvo horas caminando arriba y abajo, buscando un punto menos profundo, ¿no? Digamos, algo que haríamos todo el mundo, es decir, bueno, si aquí es muy ancho, imagino que más arriba o más abajo, tiene que ser más estrecho, pero da también un poco la impresión como que desistió demasiado pronto, y que como había estado más o menos bastante bien resuelto, ¿no?, el vivir en el autobús, pues básicamente él decidió volver al autobús, estar allí unas semanas más, y quizás pues a finales de agosto, cuando el caudal del río, digamos, un poco empieza a bajar, ¿no?, porque ya lleva tiempo sin llover, el deshielo ya termina y todo eso, pues digamos que de nuevo volver a cruzar ese río, y entonces regresó de nuevo hasta el autobús, donde de nuevo volvió a continuar con sus rutinas, pues de leer libros, de meditación. Y bueno, por primera vez desde toda su odisea, ¿no?, desde que dejó atrás su vida interior, fue el momento en el que sintió terror puro. No era un miedo a los osos, no era un miedo a la soledad, no era un miedo al hambre, sino la idea de estar realmente atrapado, ya que ahí tenía enfrente el Teclanica, y comprendió pues que la naturaleza no era una prueba ni una metáfora, ni un desafío filosófico, sino que realmente era un sistema brutal y preciso, completamente indiferente a sus sueños y a su búsqueda de libertad. El 8 de julio, unos 5 días o 6 aproximadamente desde que abandonó el autobús por primera vez, pues digamos que volvió definitivamente al autobús. Entonces cuando regresó, lo hizo con una mezcla amarga de alivio y resignación, ya que ese viejo autobús, que en mayo había sido un hallazgo casi milagroso,
ahora se convertía pues como una especie de prisión improvisada, se podría decir. No había conseguido cruzar el río y entonces él lo sabía. En su más profundo ser, él sabía que realmente estaba atrapado. Durante las semanas anteriores, pues él había logrado sobrevivir a base de ardillas, puercoespines, aves pequeñas y alguna raíz comestible, pero todo ello componía una dieta que realmente era extremadamente pobre para alguien que estaba consumiendo miles de calorías diarias. Y es que simplemente para mantenerse caliente y en movimiento, pues a él le faltaban grasas. Sobre todo era una dieta que él llevaba muy pobre en grasa, ya que todos esos animales pequeños que él comía pues tenían muy poquita grasa, y como él al final vivía en un sitio donde hacía mucho frío y tenía que andar muchos kilómetros todos los días, pues básicamente pues comía más calorías de las que ganaba. Además, no solamente eso, sino que el episodio del alce que había ocurrido unas semanas atrás había sido totalmente devastador para su moral. Mató a un animal gigantesco, una fuente de calorías que hubiera sido casi completamente inagotable, pero que fue a la vez un gran fracaso, y él no hacía nada más que, pues digamos, regocijarse en esta culpa, ¿no?, de haber tenido ese gran fracaso. Pero bueno, pese a todo, después de su intento fallido de regresar al mundo civilizado, pues trató un poco de realizar una rutina un poco más estable, cazar, leer, meditar, caminar por los alrededores, pero al final cada día estaba más delgado, más débil y más dependiente pues de pequeños animales que podía atrapar con trampas completamente rudimentarias, y que estos cada vez eran más escabudizos. 30 de julio, la caída final. El 30 de julio la situación era ya realmente insostenible. Chris había perdido tanto peso que sus huesos parecían a punto de romperle la piel, su energía se había reducido más que a un hilo y caminaba solamente distancias muy cortas. Enseguida se fatigaba y pasaba largos ratos tumbados tratando un poco de guardar fuerzas por si pudiera salir en algún momento. Ese día tomó una decisión completamente inusual y escribió una nota de advertencia que realmente era casi como una súplica, y esta la dejó en un papel visible en la puerta del autobús, que realmente lo que nos muestra es que era un mensaje desesperado dirigido a cualquier excursionista que pudiera pasar por allí, aunque en esa zona remota las probabilidades realmente de que alguien apareciera de repente pues eran mínimas. Y básicamente esta nota decía algo así como: extrema debilidad, me falta comida, semillas, me cuesta mucho permanecer en pie, me muero de hambre, peligro. Y aquí se ha especulado mucho sobre todo qué es lo que pudo ocurrir, ¿no? Y algunos investigadores lo que han señalado es que Chris pudo haberse intoxicado con unas semillas que se llaman como patatas salvajes, que estas a lo mejor las podía tener como mal almacenadas, o que quizás estaba tan debilitado que no podía metabolizar los escasos nutrientes que ingería, y otros simplemente dicen que simplemente murió de inanición severa, es decir, incapaz de cubrir sus necesidades básicas de alimentación durante más de 100 días de aislamiento. Pues llegó un momento en el cual el cuerpo ya no le respondía, la comida que él ingería era completamente mínima, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya llegó un momento en el que el cuerpo ya empieza a fallar, empieza a no responder, y la realidad es que a finales de julio ya no tenía fuerzas para reanudar su marcha ni para modificar su estrategia de supervivencia, y el cuerpo básicamente lo estaba abandonado. Y aquí hay algo realmente importante de lo cual se habla, y es que por lo visto estas semillas que en principio él comía durante el verano eran comestibles, pero al llegar el frío puede ser que tuvieran alguna toxina para protegerse de los animales y que así pudieran prosperar y germinar en la primavera. Él las comió, y lo que ocurrió es que cuando las comes en grandes cantidades te acabas envenenando, y el envenenamiento por estas semillas lo que te hace es básicamente lo mismo que morir por inanición, es decir, aunque tú comas, tu cuerpo no metaboliza esa comida, no te nutre y entonces te acabas muriendo de hambre. El declive final. Para agosto, Chris ya llevaba más de 3 semanas aislado en mitad del corazón de Alaska. Su cuerpo, sin reservas de grasa y sometido a un desgaste extremo, estaba colapsando. Aún así, él seguía escribiendo en su diario, aunque en realidad estas entradas
cada vez se habían vuelto más breves, casi telegráficas, 1 o 2 líneas por día, escritas con una letra realmente temblorosa. Aún así, él deja constancia de que hizo varios intentos de caminar por los alrededores para buscar comida o comprobar el estado del río, pero en realidad apenas podía recorrer unos metros sin detenerse. La debilidad era tal que los mosquitos ni siquiera se apartaban cuando los espantaba, simplemente se acostumbraban a su movimiento lento como si él ya fuera parte del paisaje. La foto de despedida. Cuando ya no podía mantenerse en pie por mucho tiempo, Chris decidió tomar una última fotografía. Se le ve enflaquecido hasta lo imposible, los pómulos marcados, la barba larga, el torso angosto, pero aún así sonríe, una sonrisa verdadera, aunque agotada. Sostiene un cartel escrito a mano que dice: he tenido una vida feliz y agradezco al Señor. Adiós y que Dios os bendiga a todos. Es sin duda su despedida consciente, su mensaje final al mundo. Después de tomar esta foto, se tumbó en su saco de dormir y ya no volvió a levantarse. Y aproximadamente el 19 de agosto de 1992, el momento de la muerte es silencioso, sin testigos, sin dramatismos. Una muerte tranquila, incluso dulce, comparada con lo dura que había sido la vida en los meses anteriores. Hay algo realmente impresionante y es que él murió con una gran sonrisa, casi como si dentro de ese autobús 142 de la línea Fairbanks, dentro de ese saco y mirando hacia la luz que entraba por las ventanas oxidadas, él hubiera tenido como esa última revelación, ese último sentido de saber lo que significaba realmente la vida. Encontramos en el 6 de septiembre de 1992. La taiga de Alaska comenzaba a anunciar el otoño. El viento arrastraba hojas amarillentas y el cielo tenía ese gris metálico que anunciaba las primeras nieves. 3 cazadores, Glenn MacLeod, Gordon Sammel y Freddie Swanson, avanzaban por la zona alteclánica buscando un lugar donde pasar la noche. A medida que se acercaban al viejo autobús 142, algo llamó su atención. Colgando de la puerta, un papel arrugado, amarillento por la humedad y sujeto de una ramita. En letra temblorosa, un mensaje devastador. Chris había escrito: SOS, necesito que me ayuden. Estoy herido, moribundo, demasiado débil para salir de aquí a pie. Estoy completamente solo. No es una broma. Básicamente ese mensaje era como una súplica. Claro, ellos enseguida cogieron, vieron que algo raro estaba ocurriendo, se asomaron por las ventanas y vieron que había como una especie de saco de dormir acurrucado en una especie de ventana del autobús, y al abrir la puerta oxidada del autobús, pues un gran golpe de olor pues a putrefacción les dio en los morros y se dieron cuenta pues que básicamente seguramente la persona que había ahí estaba muerta, pero aún así tuvieron que comprobarlo, entraron dentro y vieron que había algo con forma humana dentro de ese saco, pero lo tocaron con un palo y al ver que no se movían, pues dieron buena cuenta de que seguramente estuviera muerto, y entonces estuvieron moviéndose de aquí para allá, tratando de contactar con radio, con los servicios de los guardabosques para dar, digamos, el reporte, ¿no?, de que habían encontrado una persona muerta pues en un lugar remoto de Alaska. A partir de aquí, su muerte en ese autobús se convierte en una auténtica leyenda, y en el momento que se difunde su historia, sobre todo a través del libro de Jon Krakauer, pero sobre todo a través de la película de Sean Penn, el viejo autobús 142 de la línea de Fairbanks se convirtió en lugar de peregrinación y cientos de personas comenzaron a internarse por el Stampede Trail, este sendero de la estampida, algunos por admiración, otros por romanticismo, otros para buscar respuestas a sus propias heridas. Y el problema es que este sendero seguía siendo igual de peligroso que lo había sido para Chris, y entonces las llamadas de rescate no paraban, incluso 2 personas se ahogaron en el río Teclanica, entre ellas una bielorrusa también de 20 y pocos años que había viajado hasta allí en su viaje de novios para conocer este lugar y que el río la arrastró y la ahogó. Y al final, pues un poco la gente, los excursionistas, creyeron pues que tampoco que sería para tanto, ¿no? Y aún así, pues digamos que al final la gente de Alaska, los guardabosques, hablaban de que había una maldición con ese autobús. Y entonces los residentes locales, que estaban ya cansados de rescates arriesgados,
y de que este autobús fuera un símbolo y que la gente no dejara de meterse en peligro, llegó a la conclusión de que había que acabar con todo aquel altar, con aquel lugar de peregrinación. Después de años de debate, el Estado de Alaska tomó una decisión drástica: retirar ese autobús. Y el 18 de junio de 2020, en una operación espectacular, un helicóptero CH-47 Chinook sobrevoló la zona, enganchó el autobús y levantó en el aire una reliquia, llevándolo por todos los valles de Alaska, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. El autobús de Chris suspendido sobre la inmensidad verde de Alaska de unos cables mientras lo llevaba un gran helicóptero. Hoy ese autobús se puede encontrar pues, en el Museo de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Y es que con los años, pues Chris McCandless se volvió una especie de mártir moderno para todos aquellos que soñaban con escapar del sistema, para quienes buscan una vida auténtica, para los que realmente sienten el peso de la sociedad. No es como un viaje realmente romántico, toda su historia se romantizó, y es que hasta cierto punto lo puedo entender, porque sí que es verdad que él, si algo tuvo, fueron grandes agallas, ya que él básicamente lo tenía todo hecho. Él no tenía ningún problema económico, ya toda su carrera, iba a tener un buen porvenir, pero claro, él todo esto no le encajaba, entonces tenía que cortar con todo esto radicalmente. Pero claro, a la vez es muy criticado por ser una persona realmente imprudente. Es que su historia despierta realmente emociones muy profundas, porque no es más aquello que consiguió, sino que todo lo que perdió. Al final, Chris tiene todo lo necesario para convertirse en una leyenda. Murió joven, vivió intensamente, hizo lo que quiso, no buscaba fama ni reconocimiento, no quería convertirse en ningún símbolo, era como una búsqueda de la verdad, algo que un poco pudiera tocar con sus propias manos, pero pagó un altísimo precio. Bueno, entonces, ¿pero Chris había sido imprudente? Pues claro, desde un punto de vista exterior, evidentemente sí, porque tú no puedes pretender ir a adentrarte en un lugar completamente remoto, inhóspito y de naturaleza completamente salvaje, a la cual le importa bien poco cuáles son tus ideales, con lo opuesto. Es decir, necesitas un equipo, necesitas material para cazar, necesitas tener grandes conocimientos de supervivencia, y claro, todo esto pues te arroja a los brazos de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde su punto de vista, él tuvo una gran decepción, y es que se dio cuenta que ni siquiera Alaska era ya un lugar remoto, sino que en realidad era también otro lugar más, el cual estaba lleno de gente y en el cual pues ese romanticismo de la última frontera, ese mundo ya no existía. Entonces dijo, vale, ¿cómo puedo hacer yo, pese a que todo esto ya está cartografiado, está civilizado, la gente viva, hay carreteras, esto y lo otro, ¿cómo puedo hacer yo para realmente sentir que estoy en un lugar remoto y perdido? Pues no conocer el lugar y no tener ningún tipo de mapa. Si hubiera tenido un mapa, pues seguramente hubiera sabido pues, que había ese puente, entre comillas, para cruzar el río Teclanica, y seguramente también habría sabido que habían refugios de cazadores a muy pocos kilómetros de donde se encontraba el autobús. Aunque se dice que él sí que tenía conocimiento de esos refugios y que en realidad los había vandalizado, porque cuando los descubrió le dio tanta rabia de ver que hasta esos lugares habían encontrado zonas civilizadas que decidió destruir todo lo que allá había. Entonces, claro, si una vez que se dio cuenta que él no tenía escapatoria, ¿por qué no viajó hasta allí? Porque ahí, en principio, creo que tengo entendido que sí que habían víveres, sí que podía haber un poco sobrevivido más tiempo y hubiera sido más fácil de que alguien encontrara, porque ahí van a ir los cazadores. Pero sin embargo no fue, a lo mejor ya estaba muy débil o no lo sé muy bien. El caso es que, sea como fuere, la historia de Christopher McCandless es realmente profunda, que marca, a mí realmente marcó mi vida, me hizo cambiar en muchos aspectos de mi vida, muchos pensamientos, que sí que es verdad que ahora, visto con la madurez, muchos años después, lo veo de forma un poco diferente, pero para mí sigue siendo una historia realmente espectacular y que realmente es una persona a admirar, pese a sus sombras y sus luces. Así que espero que esta historia haya significado para vosotros un atisbo de lo que significó para mí en su momento. Os invito a que leáis los libros de Jon Krakauer, que son realmente impresionantes. Luego la hermana también escribió otro libro
el cual hacía más hincapié en la parte, digamos, familiar de qué fue lo que hizo que Chris tomara esa decisión, ¿no? Todo que tiene que ver con la familia y todo eso. Y sobre todo os recomiendo que veáis la película, que creo que Sean Penn hizo un trabajo allí realmente espectacular. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final y nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches.